En lo que tiene que ver con la mecánica, cómo se llevarían a cabo estas indagaciones, por ejemplo, de estos responsables o supuestos responsables de ese atentado, que hoy, como usted bien lo ha dicho, hacen parte del gobierno iraní y muchos de ellos, todos están libres, pero la mayoría de ellos no ha tenido ningún contacto con la justicia argentina. ¿Cómo se daría en términos técnicos esas indagatorias? ¿Se ha hablado de Bueno, que ellos entreguen declaraciones a la justicia argentina? no, esto es lo que está en discusión porque genera muchas dudas, porque no está escrito, porque no está escrito. Y entonces, cuando uno escucha y lee lo que interpretan las autoridades de Irán de este acuerdo, más dudas tenemos y más sospechas tenemos, porque la interpretación que Irán hace de este acuerdo es que ellos no tienen ninguna obligación de poner a disposición a sus funcionarios para que sean interrogados. Pero además hay otra cosa más grave aún. La legislación iraní, la constitución de Irán, establece la prohibición de que sus ciudadanos puedan ser sometidos a interrogatorios o juicios por jueces que no sean iraníes. Y entonces acá está la contradicción. Cualquier acuerdo que se haga tiene que ser un acuerdo muy expreso, muy claro, muy contundente, expresado en un papel y no solo en buenas intenciones. Y esto es lo que está faltando hoy en este acuerdo. Senador, pero entonces definitivamente, según el análisis que usted hace de ese acuerdo, pues Irán no va a cooperar en absolutamente nada, porque entonces si no van a entregar las declaraciones, no va a haber justicia porque tampoco van a ser extraditados a Argentina, entonces uno se preguntaría qué existe o qué es lo que realmente representa este acuerdo. Bueno, la pregunta que usted me está haciendo a mí es la pregunta que ayer nosotros le hemos hecho al canciller de la Argentina, al ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, que fue el que suscribió el acuerdo. Y la verdad es que la respuesta que da el canciller es una respuesta voluntarista, pero que a nosotros no nos ha satisfecho en lo más mínimo. Senador, y en lo que tiene que ver con los procesos judiciales, al margen de este acuerdo, me refiero a estas órdenes de captura vigentes que hay de la Interpol contra los supuestos ejecutores, las personas que planearon este atentado terrorista. ¿Qué podemos decir de ese proceso judicial en Argentina? ¿Cómo avanza? ¿Está estancado o ha tenido algún avance en las últimas semanas? Bueno, esta pregunta que usted me hace y este tema de Interpol es un tema clave para entender quizás por lo menos las motivaciones de Irán. Fruto de la causa judicial en la Argentina, existen hoy 8 pedidos que se llaman notas rojas o códigos rojos de Interpol, solicitando la captura internacional de esos 8 funcionarios del gobierno de Irán, sospechados de haber sido partícipes en el atentado de 1994. Esto quiere decir que Irán está preocupado por esas órdenes de captura. Esto quiere decir que esos funcionarios difícilmente puedan salir de Irán. Y lo concreto es que un punto de este acuerdo establece que inmediatamente de firmado se da comunicación a Interpol. Y nosotros tenemos mucho miedo que esta sea la ventaja de Irán y este sea el verdadero propósito de Irán, liberar a sus funcionarios del código rojo de Interpol y que la Argentina esté favoreciendo esta situación. Senador, usted me hablaba hace un momento de las víctimas. Estamos hablando que la mayoría de ellos son judíos. ¿Cómo ellos han recibido este acuerdo? ¿Qué movilizaciones han hecho? Porque según lo que usted me decía al comienzo de esta entrevista, la mayoría de estas organizaciones que sufrieron directamente de este atentado terrorista, pues se han opuesto y han puesto su voz de protesta en el Congreso argentino. Sí, exactamente. Como yo le dije recién, los familiares de las víctimas han constituido desde hace muchos años agrupaciones, asociaciones para luchar por la verdad y la justicia muy fuertes, muy reconocidas públicamente en la Argentina y con mucho prestigio institucional. Esas asociaciones ayer vinieron al Congreso Nacional, participaron de la audiencia pública, participaron del debate donde estaba el canciller, expresaron su opinión y su opinión fue en contra, negativa. No están dispuestos a acompañar al gobierno argentino, a quien sí venían acompañando
hasta antes de la firma del acuerdo, y las razones por las que no quieren acompañar al gobierno argentino son las mismas que expresamos nosotros desde la oposición política. El acuerdo no brinda garantías, el acuerdo es ambiguo, el acuerdo no expresa en su texto todas las garantías que un país como la Argentina tiene que tener frente a un país como Irán, que ha demostrado, insisto una vez más, no haber tenido ningún intento o intención de buscar justicia. ¿Es una realidad la aprobación de este acuerdo, la ratificación de este tratado como debe ser según la legislación argentina, que pues lo pone prácticamente a consideración del Congreso? ¿Es una realidad teniendo en cuenta que el oficialismo pues tiene las mayorías? Sí, probablemente con la mayoría que tiene el oficialismo hoy en la Argentina, en el Congreso argentino, este acuerdo termine convirtiéndose en una ley. Y al convertirse en una ley, el memorándum pasa a ser un tratado internacional. Y esto es lo grave, porque al ser un tratado internacional, de acuerdo a la Constitución de la Argentina, tiene una vigencia o un vigor supralegal. Es más que una ley nacional, un tratado internacional. Por eso es la gravedad del tema y por eso es la importancia que tiene este debate hoy en el Congreso. Señor senador, para finalizar esta amable entrevista que usted me concede hoy en el programa La Noche, ¿qué actividades van a hacer ustedes o qué van a hacer de aquí en adelante? Prácticamente pues usted ha planteado un panorama bastante sombrío, ha criticado duramente ese acuerdo, pero al mismo tiempo pues ha dicho que finalmente pues va a ser aprobado por el Congreso argentino. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para que no quede en impunidad, como ha sucedido en los últimos 18 años, este atentado terrorista que según la Fiscalía Argentina en algún momento y según la comunidad judía fue cometido por Irán y por el grupo terrorista Hezbollah? Bueno, lo primero que vamos a hacer es seguir luchando en el Congreso hasta tanto se vote. Yo hoy lo que puedo adelantarles es que el oficialismo tiene, en teoría, la mayoría para aprobarlo, pero todavía esto no ha sucedido. Hay dos sesiones, una de la Cámara de Senadores la semana que viene y otra de la Cámara de Diputados la semana siguiente, que todavía están pendientes y obviamente como oposición política vamos a dar batalla para que esta votación no logre la mayoría necesaria. Pero si fuera así, si el gobierno lograra la mayoría, queda luego la instancia de la justicia para perseguir la inconstitucionalidad de la ley, que esa es una instancia que o la vamos a seguir nosotros o la seguirán los familiares de las víctimas, pero obviamente habrán ciudadanos y organizaciones que van a reclamar la inconstitucionalidad. ¿Y cree usted en la independencia, en este caso, del Tribunal Constitucional? ¿O también haría parte, de alguna forma, según lo que han hecho, las críticas que han hecho diferentes congresistas, también estaría influenciado por el poder ejecutivo, por el poder de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Mire, todavía, felizmente, en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es independiente y, por lo tanto, confiamos en ese alto tribunal. Senador Ernesto Sanz, senador de oposición argentina, le agradecemos este tiempo que usted nos ha concedido en el programa La Noche. Es importante conocer no solamente la percepción que usted tiene de este tema, siendo usted uno de los líderes de la oposición y siendo uno de los que pues, ha hecho mayor énfasis en que no debe ser aprobada, para también conocer un poco sobre lo que significa este acuerdo para Argentina, para Irán y por supuesto para Israel. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa La Noche de NTN 24. Al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme comunicado. Hasta luego. ¿Cree usted que el gobierno iraní entregará a la justicia argentina a los responsables de los atentados de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina? Responda a este interrogante a las cuentas que aparecen en pantalla. Vamos a leer lo que dicen algunos de nuestros televidentes. Valery Barty dice: ¿cómo un gobierno implicado en lo sucedido en la AMIA y quien dice querer borrar del mapa a Israel puede ayudar? Cinismo. Andrés Vázquez dice: justicia se logra con voces de víctimas. Es un importante avance tras años de silencio. Quizá el mal menor, pero un avance. Diana Alvarado dice: justicia sí habrá. Por eso es que el gobierno argentino crea una comisión para el tema. De lo contrario, ni trataría el tema. Momento de una nueva pausa. Ya volvemos para seguir debatiendo nuestro tema de hoy en el programa La Noche.